Desde el año 2020, la Fundación Madrina viene centrando su actividad en la infancia, la mujer y su maternidad, preservándoles frente a situaciones de violencia, de abuso o de dificultades psicosociales, familiares o laborales complicadas. Se trata de una fundación declarada de utilidad pública en abril de 2001. La Fundación Madrina ha sido galardonada con premios y distinciones nacionales e internacionales, destacando el primer Premio Nacional Solidaridad Telva 2023 y el de Mejor Fundación Solidaria de la Universidad CEU de Valencia en 2011. Ha sido recibida por el Papa Benedicto XVI en 2010 y ha comparecido como organismo consultivo ante el Parlamento Europeo y Naciones Unidas. Su presidente, Conrado Jiménez, es licenciado en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y en Bioética y Biojurídica por la Universidad Rey Juan Carlos, MBA por el Instituto de Empresas y la London Business School. Trabajó como investigador en el Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y como responsable de mercado de capitales, bolsa y gabinete de presidencia en los grupos bancarios BBVA y Banesto Santander. Don Conrado Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a... Gracias por la llamada y, bueno, por esta introducción que sin duda, bueno, pues en el fondo soy un torpe hombre que ha aprendido mucho de mis madres. Ahora, en la etapa que inicié en el año 2000, una aventura, como yo digo, trabajando por la empresa más importante que tiene un país, que es la familia, y por la CEO de esa familia, que es la madre, ¿no? Ya. Por eso, desde la Fundación la apoyamos, la empoderamos. Ahí estamos, un poco apoyándola, ¿no? Y En Caminando por la Vida hay un tema que nos apasiona, que es el tema de la vocación, ¿no? Cómo una sí, persona, presidente en gabinetes de grupos bancarios, pues acaba al frente de una fundación como la Fundación Madrina, ¿no? bueno, pues fruto de un accidente. La verdad es que yo no iba buscando esto y el azar fue que, bueno, pues a la salida de un consejo de administración, yo también estaba ya barruntando diciendo, bueno, pues esto no me hace feliz, pero a la salida de un consejo de administración tuve un accidente mortal, alguien se saltó un ceda al paso y me empotró contra una pared y yo me veía ya, pues en el límite al borde de la muerte, ¿no? Entonces ahí es donde efectivamente es cuando te encuentras con la verdad, ¿no? Y entonces ahí mi verdad fue esa y le pedí a Dios que, bueno, no estaba preparado y que por favor me diera otra oportunidad, que si me diera otra oportunidad, pues sin duda haría lo que él quisiera y no lo que yo querría, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente al día siguiente, pues amanecí despierto en el hospital, gracias a Dios un accidente muy grave, pero que luego me hizo estar con muletas durante 3 meses, pero con magulladuras por todo el cuerpo, ningún hueso roto, pero 3 meses de accidentado y bueno, pues he salvado la vida, ¿no? Entonces ahí me quedé y bueno, todavía duraron 3 años en el banco, hasta que al final ya vi una señal y decidí que efectivamente Dios me pedía el dejarlo todo, dejar el banco, dejar las comunidades, dejar el prestigio, dejar el dinero, dejar un sueldo seguro y montar lo que una aventura, tirarte en paracaídas, lo que clarísimamente me dijo a través de email, a través de contactos, a través de personas, a través de ese encuentro que yo tuve con peregrinaciones, con búsqueda, con ese viaje a Chile, a Perú, pues cuidando de niños de la calle, donde ahí rodeado de esos niños, abrazado, yendo a la capilla, pues, ¿por qué? Porque con 2 años 4 o 6 años, pues no tenían una madre, se habían dejado en la calle porque no tenían con qué alimentarles, llenos de afecto y con necesidades de cariño. Y dije, bueno, pues esto es lo que me pide, es estar aquí, ¿no? Ayudar a lo que es los más vulnerables, que son los niños, y a las madres, que tuvimos la ocasión de también de acoger y de con el jeep ir a zonas muy remotas, a 4.000 metros de altura por Cusco, viendo niños casi muriéndose y detrás de una covacha, pues viendo cómo su madre se desangraba, pues dando a luz sola a 4.000 metros de altura y a kilómetros de distancia de cualquier otro ser humano, pues si no llegamos a aparecer por ahí se hubiera muerto. Pues ahí ya empecé yo a vislumbrar de que junto con otros emails misteriosos que llegaron a mi correo electrónico,
de chicas que necesitaban ayuda embarazadas, dije, bueno, pues está claro que Dios me pide dejarlo todo y dedicarme a esto, ¿no? Y bueno, pues ahí se inició en el año 2000 esa aventura que yo pensaba que iba a durar muy poquito y por eso empecé yo solo, pero bueno, llevamos ya 24 años y Dios permite que todavía sigamos aquí luchando contra viento y marea y Ujú. bueno, pues en un área donde desgraciadamente no hay ayuda, no hay apoyo desde ningún sitio, ¿no? Sobre todo infancia y maternidad vulnerable y seguramente porque no votan y entonces Ujú. no son decisivos a la hora de cambiar votos, entonces pues no hay ninguna ayuda, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos pues para ayudar a todas estas familias, como que la consideramos empresas, pequeñas empresas y a las que las ayudamos para que puedan salir adelante, ¿no? Comenzabas tu testimonio, Conrado, diciendo que no eras feliz. ¿Y ahora eres feliz? Pues mira, como yo digo, lo dijo Juan Pablo II, yo me considero que estoy en la cruz, o sea, porque claro, la gente dice, joder, estás contento, estás haciendo lo que quieres y tal. Estoy haciendo lo que Dios me pide. Y mi felicidad está en hacer felices a los demás, ¿no? Y cuando veo una cara de un niño, de una madre que por fin tiene a su bebé, a pesar de viento y marea, a pesar de que la han amenazado con quitar ayudas, a pesar de que la han amenazado que si no la dejan en la calle, al final te presentan a su hijo como trofeo, dicen, mira, este es mi fruto y tributo de mi libertad, pues al final te sientes pues alegre diciendo, bueno, es casi como startup, ¿no? Es casi como partícipe de esa alegría, ¿no? Por eso no paramos de darles aplausos a nuestras madres que tenemos aquí hoy, que hemos tenido 100 madres, o sea, entran como entre 500, 400, 500 madres todos los meses derivadas de servicios sociales y más otras que entran, vienen solas, madres que vienen incluso de la más joven que hemos acogido tiene 11 años, 12 años española, Ujú. de todas las edades, de todas las nacionalidades, cerca de 55, pues te das cuenta de que al final las pobres están muy solas, ¿no? Decía, bueno, ¿sois madres vulnerables? ¿Os sentís madres vulnerables? ¿Os sentís madres solas? Dicen, sí. Bueno, pues a partir de ahora, desde que estáis en el paraguas de la Fundación, sois madres emprendedoras, Ujú. CEOs de la empresa más importante que tiene un país, que es la familia. Y pido un aplauso para todas vosotras porque esperemos que sea poco tiempo que estéis dentro del paraguas de la Fundación, pero dentro del paraguas de la Fundación vais a estar tranquilas, vais a estar acompañadas, nadie os va a molestar, vais a estar protegidas. Y es un poco lo que el objetivo que tiene la Fundación, ¿no? En el fondo, amar a la infancia y maternidad más vulnerable. Nos unimos a ese reconocimiento, a esas heroínas que a pesar de las dificultades y de las contrariedades deciden seguir adelante con sus embarazos y traer vida a este mundo tan falto, cada vez más falto de ella, ¿no? Porque los problemas Sí, de natalidad son evidentes ya en España, ¿no? sí, ¿Cuáles son las justo. De hecho, principales? Sí, dime, Conrado. no, de hecho, vamos a un suicidio poblacional, es decir, está ahora de moda todo lo que implique muerte, eutanasia, aborto, desligar la vida, es decir, no importa poco la vida, las guerras, todo, es decir, o sea, no, ahora como nunca no se valora la vida y sobre todo Europa va hacia un suicidio poblacional, es decir, si no se fomenta la natalidad, si no se fomenta, si no se apoya a las madres, porque según el INE, la mayor parte de ellas no tienen los hijos que desea, etcétera, ¿sabes? Pues desgraciadamente vamos a tener que importar maternidad. Hace poco hicimos un estudio donde dijimos que si las cosas siguen como hasta ahora, vamos a tener que comprar esa maternidad, un 50% de esa maternidad, porque si no, no va a haber seguridad social, no va a haber médicos ni hospitales para cuidar a las personas mayores, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿con qué cabeza está metido que se creen o se generen unos derechos que no existen, ¿no? Y que además generan muerte, ¿no? Y generan pues una irracionalidad, genera una cultura que está en las leyes, ¿no? Una cultura que es irracional y que además va hacia un suicidio, ¿no? Entonces dices, bueno, pues qué sociedad más enferma tenemos, ¿no? Donde se alienta la muerte y donde se castiga la vida, ¿no? Ujú. En España hoy día siguen habiendo mujeres que les obligan a abortar. Bueno, lo que sí tenemos es, hoy lo preguntaba, a ver, ¿quién de vosotros ha tenido un mal episodio en un centro de servicios sociales o en los centros de salud? ¿Quién no les atienden?
y levantan bastantes las manos. Antes eran casi todas y ahora la mitad, pero dice, mira, a mí me han dicho que si tengo un bebé, que si tengo un hijo, es mejor que lo aborte porque si no me van a quitar todas las ayudas. O bien, da igual, te voy a tener hijo y luego me lo van a quitar. Es decir, que piense en el resto de mis hijos, que piense en mí misma, que efectivamente no nos van a ayudar, ¿no? Entonces, si a una madre en situación vulnerable la pones entre la espada y la pared, diciendo, oye, que si tienes este hijo, te voy a echar a la calle. Si tienes este hijo, no te voy a ayudar. Si tienes este hijo, te voy a echar del trabajo. Si tienes este hijo, sabes que vas a arruinar tu vida. Ese es el mensaje. Le meten miedos en la cabeza y al final son como los suicidas, se tiran al vacío, ¿no? Y es una sociedad enferma, enferma por unas leyes enfermas que lo que generan es el suicidio. Entonces, si hay unas leyes que generan el suicidio familiar, suicidio poblacional, pues no extrañe que el mayor tasa de suicidios infantiles se den en España, ¿no? Y en otros países, ¿no? Pero, quiero decir, quien siembra tormentas cosecha tempestades, pues efectivamente es lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, las leyes generan cultura. De hecho, los médicos ya que normalmente pues tienen un código deontológico muy importante, pues desgraciadamente obvian todo esto y bueno, pues el primer principio que soslaya, el principio que vulneran es el de la vida, o sea, no están para dar vida, sino para quitarla. Es decir, son verdugos más que médicos, por lo tanto, un aborto no es un acto médico, un aborto no es, desgraciadamente, algo que un médico pueda honrarse, ¿no? Y sin embargo, lo están practicando médicos. Y es más, si un médico no aconseja el aborto a una madre, la madre le puede denunciar. Es decir, es perversa la ley. Por lo tanto, lo primero que un médico hace cuando una madre está embarazada y siente tal, dice, felicidades, está embarazada. No. Dice, sabe que usted puede abortar y aquí tiene una lista de 30 abortorios donde usted Ujú. puede elegir el sitio donde puede abortar. Entonces, a mí me parece que es dramático todo esto, ¿no? Es decir, eh, una sociedad que es muy parecida a la sociedad precolombina, ¿no? Y donde prácticamente se estaba asistiendo cuando llegaron los Colón y demás, asistieron al suicidio de una población que lo único que hacía era matar a sus mejores guerreros, decapitar a los que ganaban los torneos y hacer sacrificios humanos a todos los niños mayores, los primogénitos, porque tenían miedo a que al día siguiente no naciera el sol, ¿no? Ujú. Entonces, en una sociedad donde esas leyes son tan mortales, tan suicidas, pues obviamente no tiene solución de continuidad, es decir, están abocadas al suicidio. Por eso, cuando llegaron, los primeros colonizadores, pues se encontraron con toda una población subyugada que dijeron, venga, vamos a eliminar a quien nos está subyugando, ¿no? Es decir, los que están matando a nuestros hijos, los que nos están generando una cultura de muerte. Es muy parecida a la situación que estamos ahora viviendo con la situación precolombina cuando llegaron los primeros españoles a América, ¿no? Ujú. ¿Cómo son? ¿Cómo son las mujeres que acuden a pedir ayuda a la Fundación, Conrado? Pues el perfil es un joven entre los 20 y los 25 años, aunque puede oscilar, ya digo, entre los 12. Tenemos madres adolescentes, tenemos un club de madres adolescentes que la más jovencita tiene 13 años, ¿no? Pero están en torno a los 20, los 25 años, 30, que se quedan embarazadas por primera vez o a veces pues tienen más de un hijo. O como hoy ha venido una chica Angélica que me dice, mira, en el año 2008 tuve un hijo, ustedes me ayudaron y ahora vuelvo otra vez a tener otro hijo y he vuelto a venir porque necesito ayuda, ¿no? Entonces, ayuda de leche, pañales, ayuda de... Porque, claro, al final la vida se ha puesto muy complicada para las familias que tienen un hijo. Tan complicada como que no puedes mantener el alquiler de un piso. Las familias tienen que decidir entre alimentar a sus hijos o pagar un alquiler. Y bueno, pues desgraciadamente, pues
estamos pues excluyendo de la sociedad a las familias con hijos, de tal manera que incluso el tener un hijo implica que no puedes alquilar una habitación ni una vivienda, porque dice, no, aquí no se autorizan ni niños, ni embarazadas, ni mascotas. Es decir, es curioso, pero esto está ocurriendo en las ciudades. Por lo tanto, nosotros estamos desviando o derivando todas estas familias al entorno rural, que es mucho más amigable, mucho más amable. Es decir, buscamos también soluciones. Es decir, no solamente el diagnóstico es letal, letal para los niños, sino que buscamos soluciones para que esas familias puedan sobrevivir en este entorno hostil, que puede ser tanto en entorno rural como en las ciudades, pero con nuestra ayuda en el Banco de Alimentos necesitamos alimentación y higiene de bebé, que cada vez luego explicaré lo vamos a tener más difícil. O sea, a la madre, pues nosotros le decimos, mira, no te va a costar nada el bebé, pues nosotros te surtimos de pañales de leche y por eso tenemos tantas colas de madres y niños que van a por su leche, sus pañales, porque un bote de leche que se consume en una semana equivale a 12 bolsas de arroz. Es decir, son 14 euros y 20 euros pañales. Entonces, hay familias que no pueden pagarse eso, ¿no? Y vamos a un entorno cada vez más hostil porque la administración no ha hecho los deberes y entonces, pues ahora decide que la Unión Europea y que los fondos de la Unión Europea no están para cubrir la pobreza infantil, sino que anima a las ONGs a comprar los alimentos y a no comprar la leche y los pañales. Y entonces decide que en lugar de alimentar a 1.200.000 familias que están malnutridas y que son pobres en España, sobre todo con muchos niños, pues solamente de esas van a elegir a 72.000. Las demás que se mueran de hambre. Entonces, invitan a las ONGs y es que, vamos, el Ministerio de Agricultura lo ha puesto por escrito, que es el mayor delito. Invita a las ONGs a cubrir esta falta que el Estado no cubre. Dice, pero ¿ustedes para qué están? Es decir, no solamente para sus comilonas o sus viajes en Falcon, es decir, o sus gastos en marketing, ¿no? Van a destinar este año 400 millones de euros en marketing del Estado y solo 95 millones de euros para alimentar a familias. O sea, eso como se pone cuando normalmente se gastaba con fondos europeos 1.000 millones. De 1.000 millones a 95. Es decir, eso, el resto, lo tienen que cubrir el resto de instituciones como Fundación Madrina, que dices, entonces, ¿cómo vamos a poder hacer, no? Y a la hora de tomar una decisión de abortar o no abortar, ¿qué es lo No sé. determinante, Conrado? Pues mira, en el fondo yo les pregunto, ¿cuáles son tus miedos, no? El miedo es... pues principalmente que no la apoya la pareja, normalmente se excluye o abandona o dice que no está preparada, la familia también, es decir, el entorno, amigos y demás. Bueno, yo te apoyo en tu decisión, pero entonces o sea, realmente no te quieren, o sea, si dicen que te apoyan, es decir, no te apoyan ni en un lado ni en otro, es decir, obviamente, pues que los miedos que tienen son principalmente a perder la pareja, perder el hogar, es decir, que se encuentre en situación de calle, no poder hacer frente a los gastos que conlleva tener un hijo y sobre todo perder el trabajo porque la maternidad, pues desgraciadamente lo soporta las empresas y no el Estado. Es así. Entonces, entre una mujer que es madre y una que no lo es, pues normalmente las empresas deciden una mujer que no es madre y la maternidad tiene un coste muy elevado y por tanto existe una exclusión de la maternidad del entorno laboral, aunque por mucha ley que haya, pero porque el Estado no hace bien los deberes, es decir, el coste de la maternidad debería ser coste cero entre contratar a una persona madre y una persona que no es madre. Entonces, eso es porque realmente no se quiere conciliar, no se quiere equilibrar los derechos de la mujer a la mujer madre y bueno, pues ante eso pues tenemos nosotros que luchar y reinventarnos, imaginar, buscar empresas, buscar entidades que puedan contratar a madres, demostrar a estas madres que son más que la primera a la hora de trabajar, cubrir que los niños, aunque si ponen malos, pues que no falta trabajo, etcétera. Es decir,
implica todo un soporte que a veces parecemos más prestidigitadores y demás, porque a veces se suman todos los problemas a madres vulnerables que no tienen a nadie ni apoyo para poder salir adelante, ¿no? Ujú. Es la soledad, principalmente, que se La sienten soledad, solas. entre otras cosas, porque parece que hay padres que no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Hay padres que Normalmente, aborrecen de su mm, responsabilidad, pero al mismo tiempo, según información de la propia Fundación Madrina, aumentan, se duplican el número de familias monoparentales encabezadas por hombres, ¿no? sí, es un dato que estamos teniendo, que efectivamente, pues a veces la responsabilidad también maternal, pues les hace huir de esa responsabilidad a las madres, ¿no? Lo cual es efectivamente está subiendo, pero gracias a Dios todavía no es importante, pero nos alarma este dato, ¿no? Ujú. En cualquier caso, soledad, miedos a perder el trabajo, miedos a no poder cubrir los gastos y miedos también a otro concepto que es no estoy preparada para ser madre. Es decir, Ujú. ese es un engaño que además se tiene, es no estoy preparada para ser madre. Y ahí Entonces, es el hecho de donde... que no estoy preparada para ser madre, pues efectivamente, o que le expliques, mira, es que esto es muy normal, ni tú ni la primera Eva. Es decir, por eso hay 9 meses donde tú te preparas, donde nadie está preparada para ser madre, ni a cualquier edad, ¿no? Entonces, pues bueno, son miedos que, digamos que son excusas que sirven para paliar los miedos que tienes en la cabeza y justificar esos miedos, justificar esa decisión, pero obviamente no duermen, lloran, es decir, están en una situación, como yo llamo, parecida al síndrome cuando te vas a suicidar, que decir que estás en una situación de estrés, de máximo estrés, incapaz de tomar Ujú. una decisión libre, acertada, y hasta que no aplaques esos miedos, hasta que no hagas una valoración objetiva y hasta que no tengas paz y eso acabe en el corazón, que es donde se toman las decisiones acertadas, donde está la verdad, ¿no? Como Ujú. yo digo, hay 3 cerebros, ¿no? El cerebro de la cabeza, donde se acumulan los miedos y donde desgraciadamente toman las decisiones equivocadas, porque bueno, pues los miedos te atenazan y al final haces las cosas por miedo a, más que por una realidad. El cerebro del corazón, que es donde la mujer, y el hombre también, pero sobre todo la mujer, toma las decisiones en paz y en tranquilidad y libertad, y ahí es donde nosotros intentamos ayudar para que ellas bajen ese estrés de los miedos de la cabeza, para que al acabar en el corazón pues ellas ya se sienten relajadas y puedan ser capaces de gestionar su propia decisión. No de que cuando le preguntas por qué te pasa, no, es que mi madre, mi hermana piensan esto, mi pareja, es decir, ya, pero tú, bueno, pues estoy confusa. Pues ahí se refiere que efectivamente todavía no es capaz de gestionar las emociones, ¿no? Y nosotros le ayudamos a tener esa decisión libre y luego el tercer estómago es el intestino, ¿no? Es decir, el dolor de decir lo que te hace no dormir, lo que te hace totalmente incapaz de ayudarte a no tomar esa decisión adecuada, ¿no? Ujú. ¿Cómo se puede colaborar con la Fundación, Conrado? Pues mira, hay múltiples formas. La primera de todas es eh, bueno, pues con apoyo económico, ¿no? Porque es verdad que necesitamos mantener pisos, residencias y ahora mismo buscamos una residencia que cubra todas las necesidades que tiene la Fundación. Una residencia más grande, una residencia donde puedan acoger todas las madres. Em, em, a nivel económico, porque con ese dinero podemos comprar leche y pañales, que es lo más importante, porque las empresas no donan, entonces ni ninguna entidad ni institución dona justo para alimentación infantil. De hecho, hay que considerar que España es uno de los países de Europa con más pobreza infantil. Entonces, por eso es muy importante el poder alimentar a estos niños que además empiezan a tener patologías que no se habían visto desde hace años, pre-pandemia, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante tener una alimentación higiene infantil y eso solamente lo podemos tener con donaciones. Donación económica es fundamental, importante para poder seguir manteniendo a estas madres y a estos niños y poderles mantener en los pisos de acogida cuando nadie les quiere, cuando deciden seguir adelante y dicen no te preocupes que yo te acojo, no vas a tener que pagar nada, estás en un piso, te alimentamos y sacamos adelante a tu bebé.
Ujú. Y por otra parte, también en tiempo. Necesitamos mucho voluntariado, un voluntariado sanitario que acompañe en el preparto, parto y porparto, durante el embarazo de la madre, incluso a atenderles en el propio hospital. También, voluntariado de acompañamiento a las citas médicas, voluntariado aquí en la guardería para cuidar a los bebés mientras las madres están en formación o están haciendo eh, sus tareas. Hay multitud de voluntariado en entornos sanitarios. Necesitamos médicos, pediatras, ginecólogos, oftalmólogos, de todo tipo, enfermeras. Necesitamos pues también farmacéuticos. Necesitamos también personas para call centers. El call center recibe cerca de 100.000 llamadas al año, es decir, cerca de 2 llamadas al minuto, y eso lo estamos gestionando desde la propia fundación. El call center, que fue el único que no cerró en pandemia, en el 010, en el 016, en el 012, ningún teléfono funcionó, excepto el de la Fundación Madrina, para seguir dando esperanza a nuestras madres. Y luego también tenemos un proyecto muy bonito, 2 proyectos que son premios a nivel europeo. Uno, que nos gusta que las madres emprendan, es decir, el proyecto de emprendimiento, el MSMASIN, donde invitamos a las empresas a que den sus charlas sobre emprendimiento, sobre empleo a nuestras madres, que las conozcan, que las puedan emplear, pero también ayudas a emprender, ¿no? Muchas madres la única forma de conciliar que tienen es con el emprendimiento. Y el otro premio a nivel europeo es el de Pueblos Madrina, es decir, las familias en las ciudades se mueren, no, sobre todo con niños, no pueden sobrevivir, y la única forma de sobrevivir es en el entorno rural. Por eso el desplazarles al entorno rural es lo más importante. Y ahí hemos desplazado cerca de 300 familias, cerca de 1.000 niños, y no quieren volver a las ciudades, ¿no? Tenemos una madre con 9 hijos, que más acaba de tener otro y 2 niños más, y está pagando 29 euros, y además ya tiene trabajo fijo y demás, y dices, bueno, es que no puedo volver a la ciudad, porque en la ciudad lo que vivía todos mis hijos es en el suelo, dormían en el suelo. Ya. Entonces, bueno, pues efectivamente, bueno, pues Conrado, se nos ha terminado el tiempo. La verdad que estamos bueno, encantados de escucharte. Enhorabuena, bueno. muchas felicidades a la Fundación Madrina, mucho ánimo y muchas Que gracias se por metan en la página web, en eso. madrina.org, y ahí están todos los proyectos y que colaboren. Muy bien, muchas gracias. Conrado, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Nada, siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje. Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Y nosotros. Gracias.